¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Lice. Para hoy tenemos que trabajar el textito sobre la represión. Pero antes de que pasemos a eso, quería preguntar si hay alguna duda en relación al texto sobre las pulsiones, ¿no? La pulsión y sus destinos. Para pasar por ahí primero. Enseguida voy a tomar la asistencia. En cualquier momentito en realidad, ¿no? Para ver si están conectados. Como no los puedo ver, tengo que constatar su asistencia de otra manera. Bueno, la primera vez que trabajamos virtual con ustedes, ¿no? Con otros cursos ya ha sido más frecuente eso. Así que este es para ustedes con ustedes la primera vez y mañana más, ¿no? En la mañana y en la tarde va a ser todo virtual. Así que tenemos tres clases junto con esta de de la virtualidad, ¿no? En virtual. Bien, no tienen preguntas sobre las pulsiones, al parecer. Dicen, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Quería preguntarle algo de la pulsión. El fin de la pulsión es, ¿cómo se dice? Un cumplimiento de deseos como algo positivo, ¿no? Entonces su destino sería lo contrario con la represión, ya que igual en el texto de las pulsiones dice eso, del trastorno hacia lo contrario, la vuelta a la persona, la represión. ¿Su destino sería la represión? El fin, está interesante su pregunta. El fin es lo mismo que la meta. Fin y meta serían lo mismo. O sea que el fin de la pulsión es la satisfacción de la pulsión. Así piénselo. O sea, a la pulsión, podríamos decirlo así, no le interesa otra cosa más que su satisfacción. Por eso se parece mucho al instinto. El instinto también es una fuerza que empuja a la satisfacción, ¿no? Solo que de la necesidad. Como en el ser humano la necesidad está abolida, no se sabe muy bien cómo satisfacerla. La pulsión empuja también a una satisfacción, pero sería en este sentido de placer, netamente placentera. En eso, digamos, debido a que hay en nosotros una fuerza, ¿no? Un empuje que todo el tiempo lo único que quiere es obtener placer, es que el humano ha hecho
en cada uno de nosotros, ¿no? Cada ser humano intenta, digámoslo así, de alguna manera dominar la pulsión. No se puede porque es una fuerza constante, pero se intenta, ¿no? Darle un fin distinto, o sea, un destino, ¿no? No fin como meta, sino como destino, a dónde llevarla la pulsión. Entonces, el fin es la satisfacción, el destino de la pulsión es otra cosa. O sea, ¿a dónde la vamos a conducir, quiere decir? Si la pulsión igual se va a satisfacer, entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso se satisfaga de otras formas? ¿No? Y esos son los Entonces, creo que destinos. ahí vendría lo del trastorno, es lo contrario, la vuelta a ser otra persona, ¿no? Exacto, el trastorno, la transformación, dicen, ¿no? La transformación de lo contrario y demás serían como el destino de la pulsión, ¿no? Entonces, Freud presenta cuatro destinos de la pulsión, cuatro. La represión, la sublimación, la transformación en lo contrario y la vuelta hacia la propia persona. Piénsenlo ustedes como formas de elaborar la pulsión, ¿no? Que está en cada uno de nosotros, como formas de darle un destino, o sea, un lugar, ¿no? De qué manera se puede calmar la pulsión, satisfacerla. La represión y la sublimación, Freud no los trabaja en ese texto, por eso sublimación la va a trabajar mucho después. La represión la trabaja en el texto que viene a continuación, que es el que vamos justo hoy día a empezar a trabajar, a estudiar. Y los otros dos sí los presenta en el textito de Pulsiones y sus destinos, ¿no? Ahí presenta la transformación en lo contrario y la vuelta hacia la propia persona. En la transformación hacia lo contrario, por ejemplo, se puede transformar, dice Freud, la meta, el fin de la pulsión y el contenido, ¿no? Hacia dónde se dirige y cómo se va a satisfacer la pulsión. Pero es decir, que la transformación de lo contrario, a grandes rasgos, es cambiarle el valor a la satisfacción pulsional. Es decir, que cuando una forma de satisfacer la pulsión podría ser por eso amar, ¿no? Amar a alguien. Cada vez que tú amas a alguien, también la pulsión también está ahí metida, obtienes placer, ¿no? Cuando amas o eres amado, digamos, obtienes placer. Pero una forma de satisfacer la pulsión es que eso se transforme totalmente en su contrario. Es decir, que pases del amor al odio, ¿no? Probablemente a vos no te guste eso, ¿no? Digamos que estabas amando a tu pareja y de pronto la empiezas a odiar. No sea algo muy agradable, ¿no? De experimentar. Tampoco tal vez muy agradable para tu pareja. Pero a la pulsión no le interesa, es una forma de satisfacción de la pulsión. O sea que la pulsión puede cambiar de valor en cualquier momento, ¿ven? Puede eh, producir placer amando a alguien, pero también puede producir placer odiándolo. Y eso puede pasar en cualquier momento. Por eso, del amor al odio hay un solo paso, dicen, ¿no? Es un dicho muy conocido, que se puede amar a alguien y en cualquier momento empezar a odiarlo, ¿no? Son formas en las que la pulsión se puede elaborar o tramitar. Por eso Freud va a presentar los pasajes de ver, por ejemplo, el pasaje, ¿no? Del placer que hay en ver, por ejemplo, cuando alguien espía, ¿no? Tras una cortina, por la rendija de la puerta, ¿no? A alguien que se está desnudando, hay todo un placer en ver, pero también hay un placer en exhibirse, ¿no? En que a veces te observen a vos, así como hay un placer en ir por la calle mirando a la gente, mirando personas que por ahí te gustan, te agradan, también hay un placer en que te miren a vos, te exhibas. Entonces eso es la vuelta hacia la propia persona. Así como yo puedo disfrutar de la pulsión, digo, en transformación de lo contrario, perdón. Así como yo puedo ver, también puedo gozar, disfrutar de que me vean. Así como puedo amar, también puedo disfrutar con el odio, ¿no? O con el sadismo y el masoquismo, ¿no? Puedo disfrutar lastimando a alguien
eh, medio sádico, ¿no? Pero también puedo disfrutar con que me lastimen, ¿no? Masoquismo. Entonces, eso es la transformación de lo contrario, ¿no? Y eso es una forma que los humanos tenemos de tramitar la pulsión, por ejemplo, ¿no? Usted está feliz con su pareja, la ama, la cuida, la quiere, etcétera, y de pronto la pareja hace algo que a usted no le gustó, inmediatamente eso se transforma en odio. Entonces, ahora darle duro, a criticarle, a tratarla mal, ¿m? Y eso todo el tiempo puede estar pasando. Entonces, hay un montón de gente así, un montón, ¿no? Por no decir casi todos, que el amor se transforma en su contrario todo el tiempo. Pasa del amor al odio, del odio al amor, así todo el tiempo. Por eso es muy difícil pensar en un amor puro, ¿no? Es muy difícil creer que hay alguien que ama a alguien así con un valor puro, solo amor. El amor casi normalmente se acompaña siempre de un poquito de odio, ¿no? Entonces es como difícil separar. ¿Por qué? Porque había sido una forma que cada uno de nosotros hace con la pulsión. Si se satisface yendo en esta dirección, ¿no? Hacia el amor, también se puede hacer que se satisfaga yendo en el sentido contrario, en el odio. Entonces, eso es una forma. La otra es lo que Freud llama la vuelta hacia la propia persona. Así como yo puedo disfrutar con algo, también puedo dejar que ese algo o esa persona disfrute conmigo. O sea, que mi propia pulsión me retorne a mí mismo. Y yo ser tomado casi como objeto de la pulsión. Entonces ahí también se ve como uno que, también se ve este ejemplo que da Freud del sádico y el masoquista, como yo puedo ser alguien que sea alguien que lastima, ¿no? Insulta, ¿no? Es un poco sádico, ¿no? Y con eso obtengo mucho placer, puedo en cualquier momento dejar que hagan eso conmigo, ¿no? Que también me insulten, me lastimen. Hay muchas personas que, por ejemplo, son muy peleoneros, ¿no? Y al pelear, por ejemplo, obtienen mucho placer, son medio sádicos, ¿no? Porque pegando a otro, lastimando, sin peleas en el colegio, por ejemplo. Pero hay muchos que, por ejemplo, buscan una pelea para que lo peguen, ¿no? O sea, para recibir un par de golpes. ¿Mm? No necesariamente para ganar la pelea, sino para que me den también unos cuantos. Entonces es una forma de apaciguar la pulsión en mi cuerpo cuando en vez de dar yo golpes, recibo golpes. Y todos los humanos somos un poco así. Eso es lo que está presentando Freud, que podemos transformar algo en su contrario en cualquier momento. Puedo ser muy bueno con alguien y 2 minutos después le estoy dando duro, le estoy insultando, me hago la burla de él, lo maltrato, ¿no? O sea, he transformado lo contrario, ¿no? La amistad en una pelea o volver la pulsión hacia mí mismo. Entonces, en vez de ir a hacer daño a alguien, me hago daño a mí mismo. En vez de, me puedo estar cortando el cuerpo, ¿vea? La práctica de cutting, que sería ejercer la satisfacción de la pulsión conmigo mismo. Saber que me estoy haciendo daño con el alcohol, las drogas y le sigo metiendo. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy satisfaciendo la pulsión con mi propia persona, conmigo mismo, destruyéndome, por ejemplo. Todo el tiempo se hace eso. Todo el tiempo el humano son destinos de la pulsión, o sea, formas de hacer que la pulsión se satisfaga. ¿Mm? Y en eso hay comportamientos, por eso, paradojales. Lastimar lo que más quieres, por ejemplo. Romper un objeto que te interesa tanto, ¿no? Estás enojado y agarras tu celular y lo botas al piso. Y quizás es el objeto más querido que tienes. Pero le has transformado en valor. Era lo más querido, mi teléfono, y al botarlo al piso, lo más odiado en ese momento, ¿no? Todo el tiempo hacemos estas cosas raras los humanos, porque son formas de vivir nuestra pulsión, de satisfacerla. Eso es los destinos, ¿se da cuenta? En ambos, no importa en los destinos, ¿ya? Si es amor, odio, si es hacerle al otro o que me hagan a mí, o yo hacerme a mí mismo daño. Ah, el fin de la pulsión es el mismo. El fin es la satisfacción de la pulsión. ¿Se da cuenta? O sea que si yo le pego a alguien en el colegio y con eso me calmo, me tranquilizo, porque la pulsión se ha satisfecho y por eso yo así salgo de una pelea como, qué bueno, da igual que yo me esté cortando el cuerpo, ¿no?
Si agarro un estilete y me lo corto, igual la pulsión se satisface. Por eso el fin es el mismo. ¿Mm? ¿Qué piensa? ¿Está más claro? Entonces es como mecanismo de defensa igual, ¿no? Claro, puede llamarle mecanismo de defensa, pero no es el término exacto. No es mecanismos de defensa, va a ser otra cosa. Pero son por eso como tratamientos de la pulsión. Freud le dice destinos, por eso, ¿no? A dónde la conduzco? Que no es una defensa, no me estoy defendiendo de la pulsión. La pulsión sigue igual, ¿ve? Sigue. Como siempre sigue igual, siempre empuja a la satisfacción, es donde la llevo nada más, ¿no? Es como si imagínense la pulsión como una laguna que rebalsa, ¿no? Entonces está cayendo el agua por todo lado, o sea, está viniendo el agua hacia el pueblo, digamos, ¿no? Y me va a destruir todo, entonces es un destino, entonces agarro y hago un surco para que el agua se vaya a un río. Otro es agarrar otro caminito, hacerle otro caminito al agua para que se vaya a otro lago. Esos son como destinos, ¿eh? Destinos. ¿Dónde muevo esta fuerza para que no me destruya? ¿No? O sea, para que no sea tan molestosa. Un mecanismo de defensa sería como colocar una barrera ahí, ¿no? Una muralla, ¿no? Algo para que la pulsión se detenga. Por eso, más adelante vamos a estudiar los mecanismos de defensa, son un montón para frenar eso. Pero como no se puede frenar, lo que hacemos es también darle un nuevo destino, ¿bien? Otra ruta, ¿no? Que en vez de que se satisfaga inundando el pueblito, que vaya a llenar un agujero, un lago, otra cosa. ¿Qué dice? ¿Se entendió mejor? ¿Cómo lo capta? Sí, sí, diseño lo entendí mejor y creo que me sirve más, pero igual para lo que vamos a empezar a leer ahora. Claro, porque ahora el siguiente destino, otro destino que va a presentar es la represión, ¿no? Sí, Otro, gracias. otra forma. Bien, bien que haya preguntado esto porque así nos da para repasar lo que había quedado como pendiente, ¿no? Esos dos destinos de la pulsión que fue presente en ese texto. Dice, una pregunta, no le escuché bien cuando usted dijo sublimación, represión, ¿y qué más? Eso no le puedo anotar, no le escucho bien. Represión, sublimación, transformación en lo contrario y vuelta hacia la propia persona. Gracias, dice. Los últimos dos están en el texto de Pulsiones y sus destinos. Sublimación, Freud lo va a trabajar en varios lugares. No hay un texto así específico en el que te explica la sublimación. La sublimación es una salida fantástica, por eso es llevar esa fuerza de la pulsión a una meta que siempre es satisfacción, ¿no? Pero que sea aceptada, ¿no? Socialmente. Por eso les había dicho el otro día en clase que es como hacer de eso algo sublime, ¿no? Sublime, elevado. Entonces, en vez de cortarme el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Una práctica de cutting, eh, y escribir, ¿eh? Escribir una poesía sobre el cuerpo, ¿no? Sobre alguien que se corta el cuerpo, por ejemplo, ¿ves? Me dejó mi enamorada y la pulsión aprovecha cualquier cosa para satisfacerse, ¿no? Me dejó mi enamorada, estoy ahí medio mal y me voy a cortar el cuerpo. Pues me hago un par de tajos para aliviar la pulsión en mi cuerpo, que para eso se hace alguien cutting. Por eso todos los que hacen cutting salen siempre con una especie de alivio, ¿no? Porque se ha calmado algo la pulsión. Pero la sublimación sería que en vez de hacerme eso, que estoy dañando, destruyendo el cuerpo, qué sé yo, escribo una poesía sobre, ¿no? El fin de una relación. La pulsión igual se ha satisfecho, le da igual, se satisface ya sea que me corte o que escriba, pero el resultado es distinto, ¿eh? La meta, ¿no? En vez de que la pulsión se esté satisfaciendo mientras me corto, sé que se satisfaga mientras escribo. Pero al escribir he producido algo sublime, ¿no? Elevado, ¿no? Mejorado, si quieren, ¿eh? Una poesía.
por ahí trucha, ¿no? Porque no soy ni buen poeta ni nada, pero la pulsión igual se va a calmar, ¿eh? O sea, cuando termino de escribir la poesía, la pulsión igual se ha satisfecho y yo voy a estar así como, "Uf, qué bueno, qué bien, me salió bien nomás mi poesía, pero vean, el resultado es elevado, es distinto, ¿no? Cada vez que hacemos eso, se llama ese destino de la pulsión sublimación. En vez de este chiquillo, por eso que les doy el ejemplo de que es el peleonero del colegio, en vez de satisfacer su pulsión pegando a todo de aquí y allá, se va a la piscina. ¿M? Y al nadar ahí como 2 horas ida y vuelta sin parar, la pulsión igual se satisface. Pero no he pegado a nadie, ¿eh? No le he hecho daño a nadie, no lo he lastimado a nadie, no me han botado del colegio por buscapleitos, nada, de nadado. Al nadar mi cuerpo hasta se ha mejorado, ya estoy más atlético, ¿no? He hecho deporte, eso es una sublimación. Otro fin le he dado, ¿no? Más, mucho mejor, más elevado. Otro destino, mejor dicho, ¿no? Más elevado. Eso es la sublimación. Por eso ustedes también subliman todo el tiempo, ¿no? Subliman, hacen muchas cosas para que la pulsión no los tome a ustedes todo el tiempo, ¿eh? Lo llevan a hacer actividades, a a fiestas, a hacer cosas. Eso es una forma de sublimar. ¿Qué más se les ocurre? Hasta ahí tendríamos tres destinos de la pulsión, ¿no? Nos faltaría uno, la represión. Que vean, Freud le dedica todo un textito aparte, ¿no? Todo un texto especial para hablar de esto, que es uno de los más importantes, que se hace con la pulsión, reprimir o intentar reprimirla, ¿no? En este texto hay planteamientos interesantes. Les dije estos tres textos que estamos viendo, pulsiones y sus destinos. La represión y el de mañana, lo inconsciente, son los textos más duros del psicoanálisis, ¿no? Pues te les está explicando así la teoría en su nivel más abstracto y son difíciles de leer, ¿no? Uno lee y no entiende muy bien, hay que a veces leer 2 veces o 3 veces un mismo párrafo, ¿no? Para ver qué quiso decir acá Freud. Intentando explicarles el funcionamiento del aparato psíquico, pero así profundamente teórico. Entonces, o sea, tienes esa complejidad. No se espera que un estudiante de principios de semestre, ¿no? De la carrera de psicología lo capte, ¿no? A la primera. Por eso normalmente esperamos siempre preguntas de ustedes. Ahora, si lo captan todo muy bien, fantástico. Son unos geniecillos y va a ir todo bien, ¿no? Lo esperable es que pregunten mucho. Para avanzar un poquito en el encuentro de hoy, les voy a presentar un video, ¿no? Lo voy a compartir ahorita en la pantalla. Espero que la conexión nos favorezca y puedan verlo. Dura poquito, unos 10, creo, 14 minutitos, sobre la represión, ¿no? Entonces, es un psicoanalista argentino que hace un resumen de todo el texto para comparar con lo que ustedes han hecho en sus esquemas. Entonces vean el video, pueden tomar apuntes, todo lo que quieran, y con eso ir viendo si lo que ustedes han leído es más o menos lo que él explica sobre el texto, ¿no? Entonces eso vamos a hacer ahorita. Vamos a tomar unos minutitos para ver ese video y luego vamos a conversar en relación a ese video y al texto que han leído. A ver, se los comparto ahorita.
Listen, disculpe, no se escucha el video. A ver, ¿qué dicen? ¿Que no se escucha? No se escucha el video, Listen. Oye, yo feliz mostrándoles todo el video. A ver, debe haber acá una opción para... Sí, creo que hay una opción para compartir el audio, ¿no? Voy a buscar. ¿Se escucha? ¿Cómo anda? ¿Se puede escuchar? No, dice, no se escucha. Sí, hay una función acá para colocar. A ver, voy a ver cómo hacer. Poner una fuerza y a Ahora, resistirse, ¿sí? La resistencia a, a que Freud descubra, a que salga algo de esto olvidado, a que ¿ahora lo escuchan? Sí, Listen, ¿será que lo podemos imponer desde el principio? Claro, pues claro que sí, eso voy a hacer. Faltaba activar una función. Ahora sí. Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy les vengo a traer el texto de La represión. Este es un texto de 1915 y forma parte de los trabajos de metapsicología de Freud. El concepto de represión es muy importante para el psicoanálisis. Freud mismo va a decir en su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico que es el pilar fundamental en el cual descansa todo el edificio del psicoanálisis. Freud se topa con este concepto a partir del fenómeno de la resistencia. Él, cuando abandona la hipnosis en el método catártico, se da cuenta que sin hipnosis, cuando se empieza a acercar al núcleo patógeno, a estos sucesos olvidados, el enfermo empieza a oponer una fuerza y a resistirse, ¿sí? La resistencia, a que Freud descubra, a que salga algo de esto olvidado, a que esto emerja en la conciencia. Entonces Freud va a decir, claro, esta fuerza que empuja y que me aleja a que yo llegue a esto que está olvidado, debe ser la misma fuerza que hizo que estos sucesos se olviden en una primera instancia. Y a esto le va a llamar represión. Freud comienza el texto diciendo que puede ser uno de los destinos de la pulsión encontrarse con fuerzas que la busquen hacer ineficaz. Y se pregunta por qué habría que hacer ineficaz una pulsión. Y dice, seguramente porque su satisfacción produce displacer. Pero va a decir, las pulsiones no producen displacer. La satisfacción de una pulsión siempre es placentera. Entonces dice, debe haber alguna condición particular con estas pulsiones que hacen que su satisfacción produzca displacer en vez de placer. Y se pregunta, dice, en el caso, por ejemplo, de una lesión de órgano, como de una herida en nuestro cuerpo o del hambre, por más de que sean muy displacenteras y de que haya mucho dolor en juego, por más de que sea insoportable el dolor, igualmente no se reprime ese estímulo interno.
Entonces, el conflicto con la pulsión debe pasar por otro lado, no debe tener solo que ver con el dolor. Entonces recurre a la clínica y dice, en la clínica nos damos cuenta que una pulsión reprimida, si se satisface, siempre es placentera, pero no cumple con algunas exigencias y algunos designios. O sea que produce placer, pero también produce displacer. Y habla de dos lados, va a decir que en un lado va a producir placer, pero en otro lado, en otro lugar, va a producir displacer. Y va a decir que la condición para la represión sería que el displacer que se produce sea más fuerte que el placer que se produce. Bueno, entonces Freud va a decir que la esencia de la represión es rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado a ella. Pero obviamente para que esto suceda, primero tiene que haber una distinción entre un sistema consciente, la conciencia, y un sistema inconsciente. Entonces Freud plantea 3 tiempos de la represión. Va a decir que hay un primer tiempo que va a llamar la represión primordial. Este es un concepto súper oscuro de Freud que no queda claro cuando lo explica él, tampoco va a quedar claro ahora y no creo que haya alguien que lo explique de forma clara, pero es más bien un supuesto teórico de Freud que vendría a tener que ver con un primer momento en el cual se inaugura esta distinción, se crea esta distinción entre lo que es consciente y lo que es inconsciente. ¿Sí? ¿Se acuerdan con respecto a la pulsión? Que la pulsión tenía un representante psíquico, o sea, de la inervación corporal, de la energía que provenía del cuerpo, había un representante en el psiquismo. A este representante de la pulsión se le va a denegar el acceso a la conciencia y se va a crear como un núcleo, que es este representante sobre todo, inconsciente, o sea que no está permitido que llegue a la conciencia. Y desde ese momento la energía pulsional va a quedar ligada y fijada en este representante. Esto vendría a ser la represión primordial. Luego hay un segundo tiempo que es la represión propiamente dicha porque es de lo que hablamos cuando decimos usualmente represión. Cuando decimos represión no estamos hablando de la represión primordial, estamos hablando del segundo tiempo, la represión propiamente dicha, que vendría a caer sobre los retoños psíquicos de lo reprimido primordialmente. O sea, aquello que estaba reprimido primordialmente sigue existiendo en el inconsciente, sigue formando asociaciones y creciendo, y aquello con lo que se pone en asociación, aquello con lo que se vincula, vendrían a ser estos retoños psíquicos de lo reprimido primordial y buscan emerger en la conciencia. Si llegan a emerger o si están cerca de emerger, entonces la represión, el segundo tiempo, cae sobre estos retoños psíquicos y los vuelve a llevar al inconsciente. Los rechaza de la conciencia y los mantiene alejados de la conciencia. Va a decir que la represión no es algo que suceda de un solo golpe, o sea que reprimiste y ya está, sino que es un gasto constante de energía, porque lo que está reprimido busca emerger a la conciencia. Entonces la conciencia tiene que rechazar y usar mucha energía en alejar, rechazar de la conciencia aquello inconsciente que busca emerger. Pero va a decir Freud que no es solo que lo rechaza, sino que aquello que está reprimido primordial también ejerce una atracción con sus retoños hacia el inconsciente. O sea que son esas dos fuerzas las que trabajan en la represión propiamente dicha. Y luego hay un tercer tiempo de la represión que es el retorno de lo reprimido. Ya que lo reprimido sigue existiendo en el inconsciente y puja por emerger en la conciencia, entonces tarde o temprano siempre termina apareciendo, siempre hay elementos que se terminan poniendo en conexión con aquello que está reprimido. Esto vendría a ser el retorno de lo reprimido y puede suceder por 3 factores. 1, que se debilite esta contrapresión que ejerce la conciencia. 2, que se haga un refuerzo pulsional a lo que estaba reprimido, por ejemplo, en la pubertad con todo el refuerzo de la energía sexual que sucede, es como más difícil contener las pulsiones, entonces eso favorece que haya retorno de ciertas cosas reprimidas. Y tercero, puede pasar se me fue el tercero. Y tercero, puede pasar que haya acontecimientos actuales que se pongan en conexión con estos sucesos reprimidos
y, digamos, favorezcan que algo de lo reprimido vuelva a emerger en la conciencia. Bien. Bien, hasta ahí una primera partecita. Y como se nos va a cortar enseguida el Zoom, nos reconectamos de nuevo con el mismo código, todo. Y para seguir conversando, podemos conversar primero un poquito y luego terminamos de ver el video. ¿Les parece? Así que enseguida nos vamos a desconectar.